En este capítulo de nuestra vida cristiana vamos a tocar un tema acerca de las tentaciones y vamos a ver dentro de esos 6 aspectos que debemos considerar nosotros para ejercer nuestra fe y para aprender a luchar y a combatir con las tentaciones. Qué bueno sería si el desarrollo de la vida cristiana se realizara sin que tuviéramos ninguna tentación, pero a estas el cristiano le atormentan a toda hora y hay que soportarlas. El apóstol Santiago escribió en su carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice que el hombre que resiste las tentaciones se le es dada corona de vida. Entonces dice, bienaventurado el hombre que resiste las tentaciones. Cuando el apóstol Santiago escribe eso, nos está enseñando de que sí podemos nosotros resistir toda tentación que nos llegue a nuestra vida, porque a través de esa lucha, el cristiano cuando vence, se fortalece, madura más en su relación con Dios y pone más su confianza en Dios y se adelanta el reino de Dios en su vida. Entonces Jesucristo mismo, usted lo conoce a través de los evangelios, Jesucristo mismo fue tentado. Ahí en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, usted recuerda cuando dice la palabra que Jesucristo mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, él fue tentado, pero no pecó. Y está escrito en la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y se refiere a Cristo Jesús. Recuerde que fue tentado en cuanto al poder, a la ambición, al hambre misma por Satanás en el desierto. Y él venció, no pecó. Entonces, de ahí tenemos que aprender nosotros que ser tentado no es pecar. Y sabemos que para las tentaciones hay que luchar y vencer con el poder de Dios. Entonces vamos a analizar 6 aspectos de cómo podemos nosotros enfrentar las tentaciones. Lo primero es que debemos cuidarnos de manera especial en cuanto a nuestros puntos débiles. Usted se conoce, usted sabe cuáles son sus debilidades. Apártese de ellos. ¿Sabe usted en qué momento puede ser frágil? Aléjese, resista y huya del pecado. Ahí debemos saber que el enemigo nos ataca cuando estamos en debilidad. Si usted lee lo que el pasaje que le acabo de decir en Mateo capítulo 4 dice que cuando tuvo hambre el Señor Jesucristo, ahí mismo fue tentado. Luego el enemigo va a estar pendiente cuando estamos débiles, cuando estamos tristes, cuando tenemos mucha presión, porque ahí vendrá él a aprovechar esas situaciones para tentarnos e intentar hacernos caer. Entonces, lo primero que hacemos es tener mucho cuidado con nuestras debilidades. Segundo, tengamos en cuenta que las tentaciones pueden venir cuando menos las esperamos. A veces enseguida, después de una excelente experiencia espiritual. El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Después de que él se bautizó, fue llevado al desierto y fue allí tentado. Entonces, después de algo, de una victoria espiritual, el enemigo siempre va a querer moverse para tentarte. Anote usted eso ahí, la palabra tentación significa prueba y nos prueban a ver qué tal fuertes estamos. Entonces no descuide usted eso, que después de una experiencia exitosa espiritual, el enemigo nos va a querer probar, nos va a querer tentar. Entonces Jesucristo le pasó y tenemos que mirar el ejemplo de qué manera lo venció. Tercero, tenemos que vigilar constantemente. Mateo 26:41 nos habla de la situación de cómo debemos asumir nosotros nuestra defensa respecto de la tentación. Mateo 6:41, vamos a leerlo. ¿Qué nos instruye ahí la palabra? Dice Mateo 26:41. Mateo 26:41. Discúlpeme usted. Mateo 26:41 nos habla al respecto. Dice la palabra, velad y orad para que no entréis
en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso significa que estemos vigilantes, vigilantes en todo momento, ¿verdad? Para que nosotros no podamos ser débiles. Nunca podemos dormirnos ante el peligro. Nuestro enemigo, el diablo, siempre está al acecho. Como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, él está como león rugiente mirando a quién devorar. Cuarto, a menudo la tentación llega en forma inesperada o de personas de confianza. Acuérdese como el apóstol Pedro cuando intentó ser instrumento de Satanás y quiso tentar al Señor Jesucristo. Esto está en Mateo 16, versículo 21 al 23. Vamos allá. Mateo 16, versículos 21 al 23. Y es cuando Pedro, aparentemente obrando bien, en amor hacia el Salvador, le habla de una manera que Cristo identifica inmediatamente quién es el que le está hablando. Mateo 16, 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínese usted que el mismo apóstol Pedro fue usado por Satanás para intentar hacer caer en tentación a Jesucristo. Aparentemente usted ve es una buena acción de un discípulo que ama a su rabí, pero en el fondo notamos que Pedro no estaba obrando como él debía haber obrado. Entonces, a veces con personas en torno nuestro que son usadas por el enemigo para caernos en tentación, tenemos que tener cuidado, porque las personas de confianza a veces son mal usadas en contra nuestra. Quinto, ¿cuál es la mejor manera de resistir la tentación? Con la palabra de Dios. Así lo hizo el Señor Jesucristo, repito, del pasaje de Mateo capítulo 4, del 1 al 11, cuando habla de la tentación en el desierto. Recuerde usted que Satanás le daba una palabra y él le contestaba con la palabra, con la escritura. Y entonces podía comparar si era cierto, si era verdad, o Satanás con su astucia podría usar la palabra para derribarlo en la tentación. Y Jesucristo venció. ¿Cómo venció? Con la escritura. Por eso es necesario discipularnos y conocer la Biblia, porque es nuestra arma más poderosa de defensa contra todo engaño del enemigo. La palabra de Dios es la conciencia del cristiano y es más fuerte que la voz de la tentación. Sexto, los hombres sufren tentaciones. Todos los hombres sufrimos tentaciones. La ventaja es que algunos ya en la madurez y por la experiencia nosotros podemos vencer, y siempre declaramos esto y les regalo esta fórmula. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quiero que se la aprenda de memoria, porque usted con esta podrá esgrimir la espada en su defensa. ¿Qué dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Repítalo usted hasta que se la grabe de memoria. 1 Corintios 10:13. Porque ese es el arma más poderosa. Podemos soportar, podemos vencer. Así como viene la tentación, Dios mismo nos ofrece la salida. Si tienes buena relación con Dios, siempre vencerás toda tentación. Les bendigo. Hasta nuestra próxima clase.